el mayor error histórico que se cometería en nuestro país es un gobierno de la derecha y el ultraderecha. Porque lo creo profundamente. Porque lo estamos viendo en otros países. No, lo que él cree es que cualquier error histórico en España sería no ponerle a él, pero no de presidente, no, ni de rey, de emperador. No, ¿y qué digo de España y de la Unión Europea? ¿Y qué digo de la Unión Europea? De todo el planeta y de toda la constelación. O sea, este señor tiene un problema de alejamiento de la realidad y voy a ser suave en la forma de decirlo, pero es que es así. Es así. Pero bueno, vamos a ver el impacto que está teniendo todo esto. Raúl Vilas, Carmelo Jordá, que seguís con nosotros. Vamos a ver el impacto que puede tener esto en cuestión electoral. Os hago la primera pregunta, que de hecho lo estábamos comentando a micro cerrado antes de empezar. ¿Esto puede tener más o menos relevancia electoral que una trama de corrupción, Raúl? Mucha más, en mi opinión. Yo creo que esto va a tener un impacto decisivo si no estaba ya todo decidido, porque se está prolongando aquí artificialmente la legislatura, entre otras cosas porque el propio Sánchez sabe que si convoca elecciones las va a perder. Ni él se cree las encuestas de Tezanos, pero yo creo que esto ya marca un antes y un después. Estamos viendo cómo después de una tragedia tan tremenda, con 45 muertos, se está reduciendo la velocidad en todos los tramos, tanto de alta velocidad en todos, o en todas las líneas, perdón, no en todos los tramos, pero en tramos de todas las líneas. Esto quiere decir que, o sea, que han esperado a que haya una tragedia para asegurar la seguridad. Y esto la gente lo ve, lo está percibiendo, y esto enfada muchísimo a la gente. En trenes que no sean de alta velocidad, o sea, que han jugado... Llevamos a la ruleta rusa con nosotros. Llevamos 946 reducciones de velocidad decretadas desde el momento del accidente de Adamuz, en las que no son de alta velocidad. Y en las de alta velocidad, 86 reducciones de velocidad. Y el único motivo, el estado de la vía. Y todo esto sucede ya en un contexto que además viene acumulado de un gobierno absolutamente ilegítimo, porque ha sido incapaz en un sistema parlamentario de sacar los presupuestos ya en 3 ejercicios, con lo cual ha perdido la legitimidad que te la da el tener una mayoría en el Parlamento que respalde tus políticos, y además un gobierno que se dedica a insultar, a responder con chulería, insultar a la oposición, insultar a los medios de comunicación y claro, pues quiero decir que esto puede pasar con un gobierno de otra manera y a lo mejor el enfado pues tienen capacidad de contenerlo, pero ahora ya no hay marcha atrás. Entonces Sánchez, pues no sé, estará esperando... Sí, su tesis siempre es esa, ¿eh? Cada vez que tiene una tragedia, que es más o menos, es decir, que la tenemos nosotros, que más o menos cada 5 minutos, o le salta un escándalo de corrupción, que es más o menos cada minuto, él siempre plantea, no, patada hacia adelante y ya veremos si esto se despeja. Es su única estrategia. Ya, pero ahora ya no basta con que se despeje. Ya veremos qué nos inventamos. Bueno, para empezar, cuidado, porque ya tienen otro caso. Aquí estamos hablando de los casos de corrupción muchas veces, ahora ya tienen otro caso judicial. Porque esto claro que se van a tener que analizar las responsabilidades políticas, porque el máximo responsable del cuidado de la vía se llama Óscar Puente. Y las decisiones del cuidado de la vía se llevan a un Consejo de Ministros que lo preside Pedro Sánchez. Sí, un segundo y termino, pero digo que a estas alturas, que ya el adelanto electoral ya es que estamos agotando casi la legislatura. Ya. Ahora yo creo que la pregunta ya no es tanto si cuándo va a haber adelanto o cuándo será, sino si Sánchez va a permitir que se celebren cuando sea unas elecciones en las condiciones de normalidad que exigen la celebración de unas elecciones democráticas. Si me permitís, volviendo un poco a la tesis, a la pregunta original, yo creo que hay una cosa que está pesando mucho en mucha gente, que es la sensación que tenemos muchos de que el país se nos está yendo, con perdón, a la mierda. Totalmente. Es decir, ya no es una cuestión solo del accidente, de los muertos, que sí, sino esa sensación de que vives en un país en el que las cosas han dejado de funcionar, que vives en un país que tiene una categoría claramente inferior a la del país en el que vivías hace no tanto tiempo. Y yo eso creo que esto, que llega, aparte de todo esto que dices después de la corrupción y todo esto, llega después de, no sé, 50, 100 episodios que tienen que ver con los trenes, que ha tenido después otros episodios en Cataluña, todo lo que ha pasado. Es decir, esto ha creado como una especie de desánimo de la gente, dice, oye, realmente este es el país en el que vivimos, porque los españoles hasta hace muy poco estábamos convencidos de que vivíamos en un país estupendo, que tenía, bueno, pues sí, problemillas, pero que tenía algunas características muy claras, una de las cuales, y muy buenas, una de las cuales, por ejemplo, era una infraestructura muy buena. Tenemos unas carreteras que están muy bien, tenemos unos trenes que están muy bien, y eso no voy a decir que era parte del orgullo del país, pero era parte de una sensación... De aeropuerto, de carretera, exacto, de puerto también. Y que te hacía sentirte, dice, oye, mira, nosotros somos, cuidado, porque nosotros...
No, tenemos nuestras cosas, pero hay cosas que están muy bien en España. Y ahora eso se cae, y de repente se ha caído todo. Y esa sensación que teníamos todos de que las cosas no estaban como antes, que era una sensación que muchos teníamos ya porque las veías, que no funcionaban como antes, ya de repente ya no es una sensación, ya lo has constatado y encima lo constatas de la peor forma posible, que son con 46 muertos en 2 días, ¿no? Entonces yo creo que sí que realmente eso sí que te está teniendo un impacto, y además un impacto bastante a largo plazo. Es decir, que al final el caso de corrupción que salta y luego digamos, otras noticias lo van atropellando y en 2 semanas ya no te acuerdas de quién era este o de qué había hecho aquel, bueno, pues tienen efecto y van teniendo efecto y van desgastando, pero esto yo creo que tiene un efecto a más largo plazo. Bueno, declaraciones en clave electoral de Pedro Sánchez. Le van a escuchar, él está obsesionado, ¿vale? Después vamos a escuchar también las de Azcón. ¿Por qué? Es el presidente de Aragón, hay elecciones muy cerquita ya de Aragón, pero vamos a escuchar primero a Sánchez. Para evitar que continúe gobernando la ultraderecha. Y la ultraderecha en estas elecciones tiene 3 papeletas. La de Azcón, la de Abascal y la de Alvise. Hay 3 papeletas para que Aragón vuelva al mismo pasado al que le quieren llevar. Cuando ven a un socialista coger el jersey de Güello vuelto, es que lo ve muy mal, porque esto es, vamos, la reminiscencia a Mocedades, pero al 100%. Esta historia, vamos a volver al voto histórico, lo deben estar viendo de pena. Bueno, vamos a escuchar a Azcón. Y usted seguirá diciendo sí, porque para eso la ha mandado Sánchez a Aragón, para que diga sí, para que se siga humillando ante los independentistas catalanes. Pero tenga la seguridad de que no solo yo, los aragoneses no vamos a permitir lo que ustedes están queriendo hacer con este país. Porque la financiación es injusta para los servicios públicos de Aragón, pero es injusta para España. Porque ustedes están dispuestos a lo que haga falta por seguir estando en la Moncloa. Bueno, pues vamos con las encuestas. Vamos primero con las encuestas nacionales, a nivel nacional. Hemos cogido una representativa, DIM, de enero de 2026, una de las últimas que ha salido. Bien, este es el panorama, Carmelo, te lo pregunto a ti, que eres especialista en este tipo de cuestiones, demoscópicas y demás. Este es el panorama, yo creo que general. El Partido Socialista se pega un tortazo, de hecho hay algunas que lo están poniendo ya más cerca de los 100. Esa está, de hecho, es una de Hasta las generosa. últimas publicadas que tiene en tanto por ciento de voto de los más altos. Para Pero, el PSOE. Para el PSOE, estoy diciendo, sí. Partido Popular, que estaría, pues eso, 143, 147, ha llegado a estar cerca de los 150, en alguna yo creo que se le llegó a dar por encima de los 150, ahora ya no está en esos niveles, estaría en unas medias 145. Pero eso en por la esta parte está de PP. subiendo, que es un dato interesante. Sí, es verdad, o sea, marcaba tendencia de subida. Y Vox, que estaría ya claramente por encima de los 50 y estaría incluso acercándose a los 60. Me da olímpicamente lo mismo, o sea, la cuestión es que entre Vox y Partido Popular y Vox estaríamos o rozando, incluso superando los 200 diputados, que es una cuestión totalmente histórica. Y el Partido Socialista, esto ha sido elaborado en enero de 2026, yo no sé si ha dado tiempo a medir el impacto de Adamuz. Es Yo la creo que primera, la primera encuesta que se publica después de Adamuz y que el trabajo de campo, si no recuerdo Sí, mal, pero yo no estaba sé hecho si- también. Pero Claro, efectivamente... a que cuaje el sentimiento Exacto. post Adamuz, Estas cosas que esto cuesta. normalmente, las noticias normalmente no tienen un reflejo, las hay a veces que sí, pero no tienen normalmente un reflejo instantáneo en las Y encuestas. menos las que dependen de una investigación. Claro, es que Exacto. aquí, de que la investigación te diga fue el tren, sale un responsable, a que te diga fue la vía, sale otro responsable totalmente distinto, que es el gobierno. Claro, eso por parte de Vox y por parte de PP, es decir, aquí habría un triunfo clarísimo. ¿Tú crees que esta cifra, dependiendo de cómo vaya evolucionando el tema de Adamuz, de inseguridad de los ciudadanos, puede caer más? ¿Puede irse por debajo de los 100? Yo, mi percepción es que yo no sé si por debajo de los 100, pero que en porcentaje el Partido Socialista va a seguir cayendo. Todas las últimas encuestas le dan en caída, antes incluso del accidente, es decir, a partir de enero las encuestas le van muy mal o muy mal, según el cual, y mi percepción es que eso te dibuja un panorama en el que efectivamente están cayendo, en el que efectivamente no dejan de caer. Y claro, yo siempre, cuando hago mis análisis, siempre pienso lo mismo. Oye, esto ahora está así, pero ¿qué podría pasar para que esto se diese alguna vuelta? Y sinceramente no veo que en el PSOE pueda haber ni siquiera la posibilidad de que ocurra algo para que se dé la vuelta. ¿Qué va a pasar? ¿Que salga Ábalos de la cárcel? Pues no, mira, eso No, tiene pinta eso ya te digo yo que no. de que no va a pasar. Que, no sé, no hay nada que veas por ahí y en cambio sí que hay la posibilidad de muchas malas noticias que sigan afectando al PSOE. Desde luego, después del accidente, muchas más. Raúl, hay otra cosa muy llamativa, el Partido Socialista cae y no recupera a nadie de la izquierda. No. Sumar 6-8, se pega tortazo y Podemos, los eternos aspirantes, vamos a subir, pues subiréis al ático, que seguro que lo habéis comprado, pero otra cosa...
Lo de Sumar en más que tortazo es un castañazo. Sí, sí, sideral. Y ojo, porque en porcentaje Podemos ya está superando a Sumar. No, evidentemente el castigo es a toda la izquierda de manera global, pero por no repetirme con lo que ha dicho Carmelo, yo creo que puede tener un doble efecto, no solo el castigo al PSOE, sino que puede beneficiar al PP, en el sentido de que el PP, pues eso, no es un partido que podamos decir que transmita entusiasmo por su vigor en la defensa de las ideas o en la batalla cultural. Encima de la mesa la y, gestión. claro, y estas cosas que le criticamos siempre, pero sí que es un partido que se percibe como que es un partido que gestiona razonablemente bien. Y ante una situación en la que estamos percibiendo un caos total y un hundimiento del país por una gestión desastrosa, creo que al PP le puede ir bien frente a Vox, que es más un partido de batalla cultural, de lucha de las ideas. Bueno, pasamos a territorio Aragón, elecciones en Aragón, encuestas que están saliendo. Bien, aquí la cosa es todavía más escandalosa, lo digo porque la suma entre Partido Popular y Vox en porcentajes todavía es superior, es decir, aquí ya no es la mitad, es claramente por encima de la mitad. Y el Partido Socialista, que hay que recordarlo, ha estado gobernando en Aragón, o sea, no es un partido, exacto, no es un partido ajeno a las posibilidades de gobernabilidad en Aragón, no, para nada. Cuidado porque se queda, pues eso, 18-19, bueno, pues tampoco se queda tan lejos de Vox. Esta encuesta, bueno, esto no es una encuesta, sino la media de las últimas 4 encuestas Exacto, que se han publicado y nos da varias informaciones importantes. Celeste, GAT3, AM... Y la primera de todas, yo creo, lo más destacable es el tortazo del PSOE. El tortazo del PSOE es monumental, 18-19 diputados, ahora tiene, si no recuerdo mal, eran 23. En porcentaje la caída es de 5 puntos. Y el tema es que además mi percepción, y ha pasado en todas, o sea, en todas las encuestas, casi todas las autonómicas últimas, pasó por ejemplo en Extremadura, que es la más cercana, es que el día de las elecciones todavía le va peor al PSOE de lo que señalan las encuestas, es decir, todavía tiene un poco de margen de caída, queremos eso quien lo aprovecha. Y luego el dato del Partido Popular, la verdad es que en porcentaje sube respecto a las elecciones de 2023, le va bien, pero en diputados tampoco amortiza por ahora esa subida, es decir, no mejora mucho o no mejora muy llamativamente. Y luego la noche electoral de infarto que vamos a tener, para ver cuáles son las sumas con las que se puede llegar al poder, es decir, que hay dos posibilidades. ¿Te refieres a un posible pacto con la Junta, con Teruel existe? No, con la Junta lo veo muy complicado, pero con Teruel existe, sí que se podría posible ese pacto, incluso con el PAR, si consiguiese un diputado que parece que no lo va a conseguir, pero podría ser para no hacer el pacto más fácil, o más fácil no necesariamente, pero sí el más poderoso en cuanto a votos y escaños, que sería con Vox. Es decir, que puede llegar la noche electoral y que haya otras alternativas, pero en este momento lo que dicen las encuestas es que no va a haber otra alternativa que PP y Vox. Eso sí que es verdad. Raúl. Vamos a ver la noche electoral. Yo quiero ver todavía lo que sucede, ¿eh? No creo que esa vaya a ser exactamente la foto, sino que puede haber variaciones, y me interesa mucho ver en cuánto se queda la diferencia entre el PSOE y Vox, que yo creo que va a ser significativamente menor que los 8 puntos porcentuales que marca ahí. Y eso en el reparto de escaños también puede tener un impacto muy grande. Yo creo que el PP más o menos sí que se va a mover en torno al cerca del 40%, pero me parece que lo más interesante es eso, ¿Hasta qué punto cae la diferencia entre el segundo y el tercero, entre el PSOE y Vox. Y hay una cosa, Carlos, si me permites, que en Aragón hay 3 circunscripciones y por lo tanto se reparten escaños y se reparten lo que se llaman los restos, ¿no? Que es el último escaño que se consigue, que es el que necesitas menos votos para conseguirlo, de 3 circunscripciones. Y eso puede hacer que la noche electoral, pues imagínate que por décimas, que a veces pasa por décimas de porcentaje, el PP se lleva los 3 últimos de las 3 provincias. A lo mejor en vez de 30 estamos hablando de 32, o que se los lleva Vox, o que se los lleva uno Teruel existe y el otro el PAR. Es decir, que al haber esa posibilidad y a que esos votos, esos escaños realmente van a estar en muy pocos votos, estoy hablando de diferencias de 1000, de pocos miles o incluso de cientos, pues puede haber sorpresas de última hora y probablemente hasta muy tarde, hasta que el escrutinio no esté muy avanzado, no tendremos clara cuál es la película. Hay un factor que a mí me llama la atención, y es que es verdad que Aragón, oye, tiene los típicos partidos muy regionalistas, oye, tiene el PAR, tiene la Junta, tiene Teruel existe,
pero a quien le están restando en estos momentos es a la izquierda, no están restando. O sea, tú ves el avance de la derecha y de hecho es superior a lo que se está dando en las encuestas nacionales, en la unión Vox-PP o PP-Vox. Que Teruel existe, por cierto, se presenta como Aragón existe, creo. Sí. Quiero decir, Sí, sí, que sí. se presenta en las 3 provincias, no es que vaya a sacar esos 2-3 escaños, no son los 2-3 en Teruel. Sí, sí. Bueno, vamos a irnos a Bancamar y retomamos. Hace tiempo que el momento es ahora. El momento de encontrar nuevas alternativas de ahorro que mejorarán nuestro futuro. Invirtiendo en las tendencias que cambiarán nuestra sociedad. En un futuro sostenible. Apostando por la séptima economía del planeta. Bienvenido a la nueva forma de hacer banca desde 1926. Banca Marc. Crecer juntos. Banca Marc. Nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos a coger un poquito de oxígeno con Bancamar, ya saben, el banco más solvente de España. Y vamos a profundizar en una de las señas de identidad más destacadas de Bancamar, la coinversión. Ya les hemos hablado de ello. Bueno, para explicarnos en qué consiste esta historia, nos acompaña David Espeja, responsable de comunicación externa de Bancamar. La coinversión es un concepto, David, que define la filosofía de Bancamar. ¿Podrías explicarnos en qué consiste exactamente y qué la hace tan especial en el sector financiero? Hola, Carlos. Efectivamente, la coinversión es uno de los pilares más distintivos de Bancamar desde hace más de 20 años. Es un modelo pionero que se basa en una idea muy sencilla, pero realmente poderosa. Ofrecer a nuestros clientes la oportunidad de invertir en los mismos productos y activos que el propio banco. Esto crea una alineación de intereses total, porque nuestro éxito es el éxito de nuestros clientes. Es una filosofía que busca compartir todo nuestro conocimiento y experiencia con un objetivo de crecimiento conjunto. Este modelo se articula en 2 grandes modalidades. Por un lado estaría la coinversión líquida, que es aquella que está disponible en todo momento, que se instrumenta a través de nuestras SICAVs institucionales. Y por otro lado estaría la coinversión no líquida, donde seleccionamos activos en economía real, como por ejemplo private equity, infraestructuras o inmobiliario, para ofrecer alternativas de diversificación al margen de la volatilidad de los mercados. David, una segunda cuestión. Vamos a ir hablando, por ejemplo, primero de esta modalidad líquida. ¿En qué consisten las SICAV institucionales de Bancamar y qué ventajas ofrecen a los inversores? Nuestras 3 SICAVs institucionales, que son Torrenova, Belver y Yuc, son el vehículo principal de la coinversión líquida y son gestionadas acorde a nuestra visión de mercado. Las 3 SICAVs cubren diferentes perfiles de riesgo que van desde el más conservador hasta el más decidido. En cuanto a rentabilidades, con datos a cierre de 2025, Torrenova, la SICAV más conservadora, ha obtenido un 4,6% de media anualizada en los últimos 3 años. Belver, en su caso, que es la de perfil moderado, ha superado el 6,6%. Y en el caso de la más decidida, Yuc, la rentabilidad media anualizada alcanza el 10,8%. Estas SICAV son gestionadas por nuestro equipo de expertos con una gestión prudente y de largo plazo. Ofrecemos una cartera global y diversificada, con gestión activa en renta variable y renta fija, y priorizamos el control del riesgo. Para el cliente supone acceder a una gestión profesional y a una diversificación que de otra forma sería difícil de alcanzar. David, pues pasemos a la otra cara de la coinversión. Bancamar ha creado Marc Private Equity para canalizar inversiones en activos no cotizados. ¿Qué es exactamente y cuál ha sido su último lanzamiento en este ámbito? Marc Private Equity es nuestra gestora de capital riesgo, que fue constituida en 2020 para estructurar y dar acceso a nuestros clientes a oportunidades de inversión en compañías no cotizadas, un ámbito que tradicionalmente ha estado reservado a grandes inversores institucionales. A través de ella gestionamos ya más de 1.000 millones de euros mediante diversos fondos. Nuestro último lanzamiento es Marc Private Equity Secundarios,
Un fondo de capital riesgo con un tamaño objetivo de 60 millones de euros que está centrado en construir en el mercado secundario una cartera diversificada de entre 15 y 20 empresas de tamaño mediano en Europa y Estados Unidos. Es una forma de ofrecer a nuestros coinversores acceso a estrategias de capital riesgo con un enfoque innovador y de la mano de gestoras de reconocido prestigio internacional. Y finalmente, David, dentro de esa inversión en activos no líquidos está la inversión directa en economía real. El caso más reciente es Exolum. ¿Qué representa este proyecto y cómo encaja en la propuesta de coinversión de Banca March? Exacto, Carlos. Uno de los grandes atractivos de la coinversión es la posibilidad de participar en el capital de empresas líderes que precisamente no están en bolsa. El último ejemplo es la adquisición de una participación del 5% en Exolum, una compañía clave en el transporte y almacenamiento de productos energéticos en España y con una fuerte presencia internacional. Con esta operación hemos ofrecido a nuestros clientes la oportunidad de invertir junto al banco en una empresa estratégica con un modelo de negocio sólido y altas barreras de entrada. Pero Exolum no es solo un referente en España, sino que está creciendo en mercados como Reino Unido o Alemania. Este tipo de proyectos en economía real que hemos estado compartiendo con nuestros clientes desde 2008 han supuesto un compromiso de más de 4.000 millones de euros junto a nuestros clientes. Son la máxima expresión de nuestra filosofía, que es identificar oportunidades únicas y compartirlas, construyendo relaciones a largo plazo basadas en la confianza y en el crecimiento mutuo. Pues muchísimas gracias, David, muchísimas gracias a Banca March y nos vamos a la tertulia. Banca March, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Hace tiempo que el momento es ahora. El momento de encontrar nuevas alternativas de ahorro que mejorarán nuestro futuro. Invirtiendo en las tendencias que cambiarán nuestra sociedad. En un futuro sostenible. Apostando por la séptima economía del planeta. Bienvenido a la nueva forma de hacer banca desde 1926. Banca March. Crecer juntos. Bueno, pues vamos a escuchar a Jorge Azcón sobre el tema de Aragón. El Partido Socialista está dispuesto a seguir humillándose ante los independentistas catalanes por seguir estando en el poder. Y lo que vemos con este sistema de financiación es que Aragón es la comunidad autónoma que más perjudicada sale, pero sin embargo Pilar Alegría aplaude. Que por cierto, hay que recordar que a Pilar Alegría ya le ha salido otro escándalo en mitad de la cuestión electoral. Y una campaña que está siendo... Una empresa de su cuñado que, oye, casualmente, gracias a determinados criterios subjetivos interpuestos por el Ministerio de Transición Ecológica, la empresa se va librando de competencia y 1,2 millones que le han caído a la empresa de su cuñado. Y hay que recordar otra cosa. Tú antes decías que hasta hace poco Aragón había sido gobernada por los socialistas, pero por un socialista llamado Lambán, que para Pedro Sánchez y su tropa es un facha. Es el diablo. O sea, Sí. Carmelo, hazme el último comentario. Comentar solo un par de cosas, que es yo creo que lo más importante, que es que en aquellas regiones fuera de las regiones separatistas y tal, el porcentaje de voto de la derecha se está acercando al 60%, que eso yo creo que no nos damos cuenta de realmente la importancia que tiene y lo que significa de un cambio incluso más profundo que en lo político cultural, meramente, y eso me parece tremendo, y que al final lo que estamos discutiendo en estas elecciones es con quién gobernará el PP, en estas buenas de Extremadura. O sea, eso es de lo que se está hablando, es decir, el PSOE, con la batalla con Vox, este tipo de cosas, el PSOE muchas veces pasa desapercibido los tremendos bofetones electorales que se está pegando y que es un partido que ha pasado de ser el partido hegemónico en España durante 20 años a estar, pues eso, en 20 y pocos % en muchas comunidades autónomas. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Nos vamos con Beatriz García.